Arrasti Ondenagui, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de charlas que estamos realizando. Como muchos ya sabréis, estamos preparando un ciclo de 20 sesiones que estamos realizando los lunes alternos a esta hora, a las 6 de la tarde. Hemos comenzado haciéndola de manera online, pero bueno, cuando la situación y el COVID nos lo permita, pues empezaremos a hacerlas de manera presencial. Por recordar, el objetivo de este ciclo de charlas es dar a conocer las distintas iniciativas que han dado como resultado sectores económicos claves en el tejido industrial de Vizcaya y de alguna manera homenajear a este grupo de visionarios ilustres de la ingeniería que lo han hecho posible. Otro de los objetivos que buscamos es que estas charlas sirvan como motivación o como orientación para aquellos profesionales de la ingeniería que o bien están en medio del proceso de inserción laboral o bien están en medio de un proceso de reinvención profesional. También buscamos sensibilizar a la sociedad y visibilizar de alguna manera pues, el valor, ¿no?, que aportamos desde nuestra profesión, desde la ingeniería, al conjunto de la sociedad. Comentar que estamos abiertos a sugerencias de temas y ponentes. Eso sí, debe ser algo que, bueno, pues que haya supuesto un beneficio para la sociedad, un nuevo sector industrial o alguna infraestructura relevante. Por favor, estas propuestas, hacérselas llegar a los gerentes de cada colegio, Rafael Bilbao, Amaya Garay o Zaloa Campillo. Para garantizar el éxito de esta sesión online, paso a comentar una serie de pautas que deberíamos todos tener en cuenta. La sesión, bueno, la presentación aproximadamente durará 1 hora. Una vez finalice, se abrirá un turno de preguntas. Por favor, aquellas preguntas que queráis compartir, pues hacerlo a través del chat. Al final, al terminar la presentación, se recogerán estas preguntas del chat y bueno, pues se le harán llegar al ponente de esta tarde. La sesión se va a grabar y será llegar tanto la presentación como la grabación a todos los asistentes a la sesión. Muy importante, todos con el micro apagado para que no haya interferencias de ningún tipo. Paso a presentar al ponente de esta tarde, Juan Ignacio Burgaleta, ingeniero industrial, especialidad de mecánica por la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Entre 1974 a 2017 trabajó en Sener y bueno, pues entre sus principales responsabilidades ha sido ingeniero jefe del motor EJ200, del motor del caza de combate europeo, Eurofighter 2000, que bueno, como muchos ya sabréis, pues el desarrollo de este motor fue la semilla de la empresa ITP Aero. Director del proyecto de desarrollo de la tobera vectorizada de este mismo motor, del EJ200, director general de Boreas, empresa de diseño de aeroestructuras del grupo Sener, director de tecnología de Torresol y consultor de división de ingeniería de Sener. Desde 2017 trabaja como ingeniero consultor independiente, colaborador de Satlantis y además es evaluador independiente de proyectos de I+D+I de la Comisión Europea, Senior Life Member de la ASME, Senior Member de la American Institute of Aeronautics and Astronautics, socio de honor del clúster aeroespacial EGAN, colegiado del Colegio de Ingenieros de Vizcaya y socio voluntario de ICLI, la ONG del Colegio de Ingenieros. Así que sin más dilación, Juan Ignacio, te cedo la palabra. Tenemos muchas ganas de escuchar tu presentación, que seguro va a ser muy interesante. Muchas gracias, Diego, por tu presentación y mi agradecimiento a todas las personas que están conectadas. Perdón un momento, pero no corre la presentación, o por lo menos en mi pantalla no corre. Iván. Lo siento, pero no corre la presentación. No corre la presentación, Iván. Muy bien. Muchas gracias. Perdonad el pequeño inconveniente que siempre surge con estas cosas. Bueno, pues lo que iba diciendo, agradecer a todas las personas que están conectadas. Vamos a ver el inicio de la industria aeronáutica en Euskadi. Comenzaremos con las actividades que se realizaron en el programa FACA. Posteriormente hablaremos del programa Eurofighter. Hablaremos de ITP, de Aernova, del clúster EGAN y finalizaremos
con una exposición muy breve de cuál es la situación actualmente de la industria aeronáutica. La industria naval y siderúrgica, que fueron los motores de la economía de Euskadi, en la década de los 70 empezó a iniciarse un declive. Esto hacía necesario el lanzamiento de nuevas iniciativas. En esa línea se identificó como una de las soluciones la industria aeronáutica. A lo largo de esta exposición vamos a hablar brevemente y de forma muy resumida de cómo ha ido evolucionando, cuál ha sido la historia de las actividades de ingeniería aeronáutica en Euskadi, y iremos comentando hasta llegar a nuestros días. En todas estas actividades que se iniciaron en la década de los 80, tiene mucho que ver la aportación de los ingenieros que se fueron formados en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, que desde su creación en el año 1987 ha formado a cientos de ingenieros que a lo largo de su actividad profesional han contribuido al desarrollo de la técnica, a la creación de empleo y también, por supuesto, al progreso de la sociedad. Para hablar del inicio de la industria aeronáutica hay que mencionar a la ingeniería SENER, que tiene su sede en Guecho, y, por supuesto, a José Manuel de Santagorta y Aramburu, Manu, que brillantemente dirigió esta ingeniería hasta el principio de los años 80. Y Manu fue impulsor de la industria de motores de aviación, como veremos a lo largo de esta presentación más adelante. Pero tenemos que hablar también y hacer referencia a su segundo y destacado colaborador, José María Menéndez Rubio, Chema Menéndez, que fue profesor y alumno también de la escuela y padre del primer conferenciante, de Chema Menéndez Salcedo, del primer conferenciante de este ciclo de conferencias. Como resultado del programa FACA, del futuro avión de caza y ataque, bueno, del futuro, claro, estamos hablando de los años 80, pues el Ministerio de Defensa contrató la compra a McDonnell Douglas de 72 aviones F-18, que estaban propulsados por los motores de General Electric 404. En el contrato que se hizo con McDonnell Douglas hubo un compromiso del desarrollo de un programa de compensación industrial entre la industria de Estados Unidos y la industria de España, por el cual había que participar en la fabricación o en las actividades relacionadas hasta un valor de 1.800 millones de dólares. Manu Santagorta vio esto como una oportunidad para hacerse con la fabricación de estos componentes y así dar lugar a la posible creación de la fábrica de motores. Se creó un grupo de ingenieros, un reducido grupo de ingenieros, liderados por Chema Menéndez, en el que se analizaron la fabricación de los componentes del motor 404 que estaban en esa relación de compensación industrial, y se llegó a la conclusión que los costes de fabricación de esos componentes estaban muy por encima de los precios fijos que había establecido General Electric para esos componentes. Por lo tanto, este programa ya se abandonó, no fue más adelante, pero sí fue el germen de lo que más adelante sería lo que hoy sería ITP. Cuando el gobierno español decidió incorporarse al programa europeo del avión de combate, denominado EFA, y que actualmente se denomina Eurofighter o Tifón, estaba claro que la parte, lo que es la célula, el desarrollo de la célula, iba a ser realizado por lo que entonces era CASA, Construcciones Aeronáuticas. Pero no estaba definido qué empresas se iban a encargar del desarrollo con las componentes que correspondían del motor. SENER, desde ya cuando inició las actividades con el FACA, pues vio la oportunidad, con la experiencia acogida en el estudio de los análisis para la fabricación de esos componentes del motor 404, vio la oportunidad de meterse en este programa, por una parte. Por otra parte, estaba el deseo de Manu Santagorta y lo que siempre había ido buscando, que sería la creación de una fábrica de motores de aviación. Esta era la oportunidad. Con mucho trabajo, porque no fue una tarea complicada, y con el esfuerzo
de un grupo de personas lideradas por Chema Menéndez, finalmente se consiguió que el Ministerio de Defensa asignase a SENER la responsabilidad del diseño del 13% que correspondía del motor EJ200, del desarrollo del motor EJ200. De esa forma, SENER pasó a formar parte del consorcio formado por Rolls-Royce, que representaba al Reino Unido, por MTU, que representaba a Alemania, y Fiat, que representaba a Italia. Es importante comentar que en este consorcio no había un líder, no había una empresa responsable del desarrollo del motor. Cada uno de los socios era responsable de su propio componente. Había que llegar a acuerdos entre las partes, entre los 4 socios que estábamos participando. Y como anécdota comentaré, como bien he sabido, el aire de refrigeración del motor es un tesoro. Se extrae el aire del fan y se reparte a lo largo de todo el motor para refrigerar los diferentes componentes calientes. Nosotros estábamos en la cola, como luego veremos, y entonces había una gran pelea por el reparto de ese aire, que al final se llegó a un acuerdo, como no podría ser de otra forma, para poder iniciar el desarrollo de los componentes de una forma más o menos razonable. Perdón, la repetición de razonable. Se constituyó también, los 4 socios constituyeron la oficina de Eurojet, que representaba a los 4 socios, que servía además para la coordinación de las actividades de estos 4 socios y también para las relaciones con el cliente. Todo esto supuso un gran reto para SENER. Por una parte, era la primera vez que SENER participaba en el desarrollo de componentes de un motor. Por otra, los otros 3 socios, Rolls-Royce, MTU y Fiat, habían participado conjuntamente en el desarrollo del motor RB199 y se conocían entre sí. Además, había diferentes centros de trabajo a lo largo repartidos por toda Europa, pues desde Múnich, Turín, Madrid, Las Arenas, y eso obligaba a realizar frecuentes viajes. En aquel entonces no disponíamos de Internet, la comunicación no era tan sencilla como es hoy día, y tampoco, por supuesto, disponíamos de videoconferencias. Por otra parte, el inglés era el idioma obligado del proyecto, y eso en aquel entonces pues, había un porcentaje de gente que teníamos unas ciertas dificultades para manejarnos en inglés, y esto fue una dificultad añadida. Entre las piezas o los componentes que se asignaron como responsables de SENER, citaremos pues, todos los conductos externos del motor, el bypass duct y el jet pipe, que eran en titanio y con estructura de isogrid. Luego hablaremos un poco más en detalle de la estructura de isogrid. Todos los externos del motor, todas las tuberías externas del motor y partes eléctricas del motor, denominadas externas o dressing. El extractor de salida de la turbina, o denominado exhaust diffuser, y la tubera convergente y divergente. Estos últimos dos componentes, el extractor de salida de la turbina y la tubera convergente y divergente, eran piezas calientes que trabajaban a altas temperaturas y estaban trabajando a los límites de las características mecánicas de los materiales. Todo esto se abordó con un equipo formado, como hemos mencionado antes, por ingenieros procedentes de la escuela, pero con un equipo importante también procedente de la Escuela Aeronáutica de Madrid, en el que citaremos a Carlos Sánchez Tarifa, catedrático de esta escuela y gran conocedor del mundo de los motores, y a Manuel Rodríguez Fernández, catedrático también de la escuela, que llevaba la responsabilidad de los estudios y cálculos fluidodinámicos. Todo esto nos llevó al desarrollo de importantes conocimientos y tecnologías que hasta entonces eran desconocidos para nosotros. Por ejemplo, hubo que desarrollar un software específico para el estudio de la refrigeración de los componentes calientes, tarea que no fue sencilla. Hubo que hacer también un sistema para analizar los efectos de los accesorios térmicos y calcular la vida de los componentes, que era uno de los compromisos importantes. Además de la masa, la vida del componente, de cada componente, que de nuestra responsabilidad era importante alcanzar y demostrar esa vida. También hubo que elaborar
unos programas, unos sistemas para hacer calcular estructuralmente las carcasas en isogrid. Era la primera vez también que se abordaba diseños de estructuras en isogrid. La aplicación del Jet Impingement Cooling también, gracias a la participación de Manuel Rodríguez, pues fue de gran valía y fue muy provechoso para que los componentes pudiesen trabajar a las temperaturas límite en las que estábamos diseñando. Aquí se ve en la figura un análisis aerotermodinámico que se ve la tobera, el gas a la salida de la tobera convergente divergente, la tobera convergente divergente. Más tecnologías que hubo que desarrollar, pues se hizo una maqueta electrónica en 3D, en 3 dimensiones. En aquel entonces fue todo un reto. Las maquetas electrónicas no se utilizaban, no solamente en la industria aeronáutica, sino en la industria en general. Era muy poco se utilizaban. Y con las herramientas que se disponían en aquel entonces, pues era verdaderamente un tema bastante dificultoso de realizar. Pero fue muy útil, tanto para el diseño, sobre todo los externas, tanto para el diseño como para la verificación del mantenimiento. Otro tema también importante fue el desarrollo. Hubo que hacer muchos ensayos para conocer las características mecánicas de los materiales que estábamos usando, el titanio, el Inconel, el R41, y conocer también su capacidad su fabricabilidad y su capacidad de reparación. Hubo que también desarrollar programas completos del motor, como el del cálculo dinámico del motor, y también hubo que hacer un programa para calcular las performances del motor. Además, se daban las circunstancias que cuando nos reuníamos los 4 socios del desarrollo del motor EJ200, pues en el grupo de trabajo de performance, cada socio iba con sus resultados de su programa y se comparaban los resultados. Y afortunadamente nuestros resultados cuadraban bastante, casaban bastante con el resultado de los socios. Incluso a veces los socios tuvieron que modificar también sus programas porque no era del todo correcto. Participamos también en el desarrollo del software de la unidad de control. El líder de la DECU, de la unidad de control del motor, era MTU, pero participábamos el resto de los socios y ahí participamos en el desarrollo del software. Tarea verdaderamente muy, muy complicada. Todo lo que está relacionado con los sistemas de control, mi experiencia profesional me confirma de que son temas bastante complicados. Aquí en la foto podéis ver 2 motores EJ200 instalados en un Eurofighter y se ve desde atrás pues todo lo que es toda la parte por dentro del posquemador, del postcombustor y que se ve perfectamente la tobera convergente y divergente desde el interior. Hay que señalar también en cuanto a fabricación, pues hubo que iniciar procesos de fabricación que eran bastantes o totalmente desconocidos para nosotros. Por ejemplo, la fabricación mediante fresado químico de las estructuras isogrid de las carcasas. Había una empresa en San Diego, en California, que hacía esta fabricación y la verdad la fabricaba muy bien. Empezamos inicialmente con ellos a fabricar los primeros componentes, pero definitivamente luego hubo que trasladar todo esto, toda esta tecnología y todos los procesos de fabricación aquí a ITP. También abordamos el tema de la fabricación con superplastic forming, con diffusion bonding, con el bracing. Todo eso fundamentalmente era para la reducción de masa y también para que las tensiones de los componentes estuviesen por debajo de los admisibles y nos diesen la vida requerida de cada uno de los componentes. También se trabajó con electron beam en ciertas uniones de metálicas, las hicimos con electron beam. Y finalmente, y lo he resaltado en rojo, pues abordamos el diseño de piezas mediante el proceso de fundición a la cera perdida o investment casting, que posteriormente finalizaría con lo que es hoy día Precicast Bilbao. Una vez dicho lo anterior, señalar que la especificación del motor EJ200 era muy, muy exigente. Los socios pues querían que el motor EJ200 fuese un motor líder mundial y creo que en aquel entonces se consiguió que las prestaciones del motor EJ200 fuese el líder en cuanto a motores de aviaciones de combate.
Y todos esos requisitos se trasladaban también a los componentes cada uno de los socios. Una vez que haya bastante avanzado el proyecto, se decidió iniciar un desarrollo interno para, en cuanto al diseño de una tobera vectorial. Una tobera vectorial consiste en vectorizar el empuje del motor en los 360 grados del motor, y esto es una tarea también ciertamente complicada. Como resultado de ese desarrollo interno se realizaron 8 patentes y posteriormente se llegó a un acuerdo entre Sener y TP para fabricar una tobera prototipo que fue instalada en un motor en J200 y ensayada con éxito a nivel del mar en Aljalbir y también en facilidades en Alemania a nivel de altitud, en ensayos de altitud. Este desarrollo no culminó con la instalación de esta tobera en un avión, porque no se encontró un avión que tuviese el control de vuelo capacitado para volar con vectorización de empuje. Aquí vemos unas fotografías de los ensayos realizados, en Aljalbir con la tobera de vectorización de empuje. Coincidido con todas esas actividades que hemos comentado, iniciadas con el programa FACA y con el Eurofighter, también se inició el estudio de una fábrica de motores allá por el año, coincidiendo con el FACA, por el año 82-83, el estudio de una fábrica de motores, que era la idea de Manu Santagorta desde hacía ya años. Entonces, se empezó con una fábrica que iba a estar instalada en el término municipal de Orduña, y además el nombre que tenía era Sener Turbopropulsión. Después, con los años, esto fue cambiando y hasta llegar a que se instaló la fábrica ITP, Industrias de Turbopropulsiones, en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en Zamudio, y que cambió de nombre de Sener de Turbopropulsión, se denominó ITP, Industrias de Turbopropulsión. El proceso desde los años 82 a 89, en que se constituyó, ya se acordó la firma de socios de ITP, fue bastante laborioso y pasó por altibajos. Uno de ellos, por ejemplo, pues había que definir los socios que formaban parte, que iban a formar parte de la futura ITP. Se barajaron varias alternativas. Lo que todo el mundo estaba de acuerdo, que por lo menos hubiese un socio que tuviese conocimientos y fuese con alta capacidad en el tema de motores de aviación. Finalmente, con el acuerdo de todo el mundo, Rolls-Royce se incorporó como socio de ITP con un 45%, añadiendo una participación del antiguo BMW del 4% y de Turbo 2000 del 51%. Turbo 2000 estaba constituido al 50% por la SEPI y por Sener. Posteriormente, Turbo 2000 cambiaría de nombre para denominarse Sener Aeronáutica, y Sener amplió su participación, o Sener Aeronáutica amplió su participación en ITP con un 53,12%, quedando Rolls-Royce con el 46,87%. Hoy en día, como es de todos conocido, Rolls-Royce tiene el 100% de ITP. El inicio de las actividades de ITP no resultó fácil, fue una labor relativamente compleja. A pesar de que Sener transfirió los conocimientos que había adquirido en el desarrollo del motor y también los estudios que había estado realizando durante más de 8 años para la constitución de la fábrica de motores, el inicio fue algo complejo. Pero finalmente las cosas siempre se van avanzando, cursos con inicios complicados, y se constituyó ITP, que se dotó de maquinaria y líneas de procesos de gran calidad y altamente competitivos. En el contrato del desarrollo del J200 fue crucial, fue muy valioso para ITP, pero a este contrato continuó el contrato de producción del J200. Sener colaboró con ITP en la industrialización de los componentes de este motor del J200.
el paso de la industrialización de un desarrollo de los componentes que han sido desarrollados en un proyecto de I+D a la industrialización es un paso también relativamente complejo, no es fácil, porque por una parte hay que reducir los costes de esos componentes, por otra parte tienes que adaptar los componentes a los medios de fabricación que tienes y siempre respetando, sin disminuir las condiciones de los requisitos que te han impuesto en el desarrollo para ese componente, como puede ser la masa, la vida del componente, incluso los requisitos de mantenibilidad. En aquella época destacaremos dos personas que participaron, que sus aportaciones fueron de gran valía. Una de ellas es Ricardo Piñón Rodríguez, ingeniero aeronáutico, que aportó brillantes ideas a ITP, en la formalización de ITP e incluso inicialmente en el desarrollo del EJ200. Yo tuve la suerte de compartir con Ricardo muchas horas de trabajo. Citaremos también a Carlos Olave Jáuregui, que fue formado en la Escuela de Ingenieros de Bilbao y que fue una persona crucial en las primeras fases de ITP, que posteriormente pasó a constituir y dirigir Precicas Bilbao. Además de los contratos ya citados del EJ200 desarrollo y del EJ200 de producción, ITP pues empezó a involucrar en otros programas, en otros motores, como fue el RB715 y posteriormente, pues podríamos decir, toda la familia de los motores Trent, en los motores de Pratt & Whitney y con participación como socio a riesgo en estos programas y en estos motores. Dos elementos a destacar de ITP, citaremos las estructuras radiales que transmiten las cargas del empuje del motor al avión y la turbina, lo de la turbina lo tengo metido en la cabeza, y lo de la turbina de baja presión, que por ejemplo aquí en el motor Trent 1000 se muestra la turbina de baja presión. La turbina de baja presión es un desarrollo realizado por la ingeniería de por la ingeniería de ITP, que colocó a ITP en la cabeza mundial en el diseño de turbinas de baja presión. Los componentes más principales de la turbina de baja presión, pues tenemos los discos, los álabes móviles, los rotativos, los álabes fijos, las carcasas, el motor Trent XWB, que es el motor de gran tamaño más eficiente del mundo en estos momentos, pues lleva la turbina de baja presión diseñada y fabricada por ITP. Por último, señalar que existen dos instalaciones en Vizcaya pertenecientes a ITP Aéreo, que son Precicas Bilbao, en Barakaldo, que es la fábrica que se encarga de la fundición de piezas a la cera fundida, y ITP Externas, situado en el Parque Tecnológico de Vizcaya, que se encarga del diseño y fabricación de los externas o los dressings del motor. Como anécdota, comentaremos, me viene a la cabeza en este momento, la creación de ITP, que cuando estaba todo ya prácticamente resuelto para empezar a las instalaciones de lo que es la factoría de ITP, pues surgió un problema inadvertido por todo el mundo, no estaba ninguna planificación, que es que estaba todo resuelto, pero había una vaca que el propietario del propietario de los terrenos donde se iba a instalar ITP, pues no se había llegado a los acuerdos de compra de esa vaca. Y hubo que llegar a un acuerdo para comprar esa vaca, que no sé exactamente lo que se pagaría, pero probablemente se pagaría un precio tan elevado como puede ser el kilo de un componente de un avión o de un motor de aviación. Pasamos ahora a hablar de Gamesa Aeronáutica. En el año 1986, el grupo Gamesa constituyó la fábrica de Fibertechnic, que se dedicaba fundamentalmente a la fabricación de piezas de materiales compuestos para construcciones, lo que fuera entonces construcciones aeronáuticas, hoy día Airbus. Hay que señalar la gran labor
que hicieron Juan Luis Arregui y Joseba Grajales para la formación, para la fundación de Gamesa Aeronáutica y para conseguir el contrato del ala completa del avión Embraer 145, que este contrato incorporó a Gamesa Aeronáutica en el mercado como una ingeniería de producto y de fabricación, integrador de reestructuras y socio a riesgo. Entre las aeroestructuras que se diseñan y se fabrican en lo que era antes Gamesa Aeronáutica o Aernnova, pues se utilizan materiales ligeros, fundamentalmente titanios y aluminios, y también materiales compuestos. Esas aeroestructuras tienen una gran responsabilidad porque sirven para dirigir y orientar a la aeronave y en cuanto a lo es altitud y dirección. En cuanto a materiales compuestos, Aernnova se sitúa hoy día a la vanguardia de las principales tecnologías de fabricación, como son el Automatic Tape Laying, el High Laydown, el Resin Transfer Molding, el Resin Fill Infusion y el Filament Welding. De aquella época y de ahora, cabe mencionar dentro de Aernnova a dos personas, como son Juan Ignacio López Galdásegui, que realizó la gerencia primero de Gamesa Aeronáutica y ahora de Aernnova de forma brillante, y de Juan Ignacio López, y de José Ignacio Ibarreche Mendía, que fue el que se encargó de la dirección de la ingeniería de Aernnova, ambos formados en la Escuela de Ingenieros. En el año 2006, Gamesa Aeronáutica acordó la venta del 100% de sus acciones al consorcio liderado por Castilla-La Mancha y desde entonces Gamesa Aeronáutica se denomina Aernnova. Aquí, en estas figuras, se puede ver a la izquierda un complejo modelo realizado por Aernnova para estudiar todo lo que es la parte trasera del avión y también hacer mención a la importancia que son el soporte de producto que Aernnova está dando a lo largo de todo el mundo en los aviones, en las aerolíneas que tienen sus componentes. Los productos de Aernnova podríamos mencionar pues, el ala completa, las nacelles, los soportes del motor, el carenado ala fuselaje, el fuselaje trasero, el empanaje vertical y horizontal, las estructuras metálicas de la sección 19, el cono de cola, las secciones de fuselaje 50, 60 y 70, el Boeing Jones, el material compuesto. Aquí hemos puesto un ejemplo de 3 aviones. La parte roja es la parte suministrada por Aernnova, en el Airbus A380, en el Beluga y en el Embraer 170. En este momento Aernnova está participando en un conjunto grande de aeronaves, como por ejemplo en aeronaves de Airbus, en el Beluga, en el 350, en el 380. Bueno, el 380 ahora se ha paralizado su fabricación, el A330, el A320, también con Airbus militar, defensa y espacio, en el EFA, está participando en el EFA, en el 295, en el CN-235, con aviones de Bizkrat, con Boeing, fundamentalmente realizando actividades de ingeniería, con los aviones de Bombardier, el CRJ 700, 900 y 1000, con la familia de los Embraer, en el Pilatus, en los helicópteros NH-90, en el Tigre, en el Super Puma, en el Jet Ranger, en los helicópteros de Sikorsky S-90, H-92. Vamos a pasar ahora a hablar del clúster aeronáutico o aeroespacial EGAM. En 1992, el gobierno vasco encargó a Monitor y a SENER un estudio sobre el sector aeronáutico y sus posibilidades en Euskadi. Como resultado de ese estudio, se llegó a la conclusión que el sector aeronáutico debería ser incluido como una de las industrias prioritarias a efectos de la política industrial del País Vasco y se recomendaba la creación de un clúster que posteriormente fue creado y es el que hoy día se denomina el clúster aeroespacial EGAM. En este clúster
en el que actualmente tiene 68 miembros, está participando en lo que es participan las principales empresas aeroespaciales de Euskadi, y sus principales aportaciones a la industria del clúster son ayuda a la internacionalización, fundamentalmente de las pymes, facilitando la participación en los principales eventos internacionales, la colaboración en la identificación y promoción de proyectos de I+D, la representación de la industria aeronáutica de Euskadi ante las instituciones como el Gobierno vasco, el Ministro de Industria, el CDECI, la Asociación TEDAE, también en la Unión Europea. Tiene un servicio de inteligencia competitivo que es muy apreciado por los socios, y también se organizan frecuentes encuentros o networking. Y finalmente mencionaremos los importantes cursos de formación que a lo largo del año el clúster está formando. También mencionaremos que el clúster está siendo dirigido en los últimos años muy brillantemente por Ana Villate Martínez, también alumna de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Señalaremos algunas cifras que corresponden al año 2019, porque no tenemos disponibles las del 2020. Por ejemplo, la facturación del sector en el 2019 alcanzó la cifra de 2.615 millones, siendo el empleo más de 15.000 personas. Un punto a resaltar es que desde el año 1993 la inversión de las empresas del sector en I+D es del orden del 14%, habiendo sido en el año 2019 del 4,6%. Otros datos importantes es que el sector significa el 1,2% del Producto Interior Bruto de Euskadi, el 5,6% de lo que es el producto de la industria de Euskadi y el 2,5% del empleo de Euskadi. En estas gráficas se puede apreciar la evolución de la facturación en el sector en los últimos 10 años, y también en la gráfica de la derecha la evolución del empleo en los últimos 10 años. Y como resaltar de esta gráfica a la derecha, que siempre en lo que es el personal dedicado a investigación, a actividades de investigación y desarrollo, ha sido importante, pues en el entorno de los 1.200 hasta en el año 2019 de 1.500 personas. Vamos a hablar ahora del aula de aeronáutica de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Hacia el año, finales de los años 90, el Comité de Tecnología de GAN analizó la conveniencia de constituir una escuela de ingeniería aeronáutica en Bilbao, siendo el resultado de este análisis que no se veía que la industria aeronáutica de Euskadi iba a justificar la creación de esta escuela. Lo que sí se identificó que sería muy útil sería la creación de una aula de aeronáutica específica en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Se elaboró un plan de estudios y con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y del Gobierno vasco se puso en marcha este aula en septiembre del año 2000. Desde entonces, el aula aeronáutica ha venido formando o dando una formación complementaria a los ingenieros formados en la escuela, que ha servido de gran ayuda y gran valor para la industria aeronáutica de este país. Vamos a citar también cuando se empezó a pensar en la constitución de una empresa de motores, allá por los años 80-83, ya se identificó, Chema Menéndez identificó la necesidad de crear un centro de tecnologías aeronáuticas. Esta idea fue compartida por el Gobierno vasco, y eso originó que en el año 1997 ya se crease el Centro de Tecnologías Aeronáuticas en el Parque Tecnológico de Miñano, dedicado fundamentalmente al estudio y certificación, ensayos y certificación de aeroestructuras, y posteriormente se constituyó el CTA en Zamudio, que está enfocado a investigaciones fluidinámicas. En Zamudio, en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en Zamudio,
Tenemos también el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica, fundado en el año 2016, que es un nuevo modelo de investigación muy cercano al mercado, que fue promovido por el Gobierno vasco y por la Diputación Foral de Vizcaya, del que forma parte la UPV, la escuela, la Escuela de Ingenieros muy activa en este centro, y un grupo de empresas en que están las empresas más importantes del sector de la aeronáutica. El objetivo de este centro es la generación de nuevos conocimientos en la tecnología avanzada de fabricación aeronáutica. Por último, hablaremos de la importancia de las pymes. Ya cuando se inició la actividad aeronáutica en los años 80, se identificó la necesidad de fabricar, de mecanizar piezas que estaban formadas por materiales que en aquel entonces no muy conocidos, como eran titanios y superaleaciones. Y ahí la aportación en esa fabricación inicial de las pymes de Euskadi fue muy valiosa. Posteriormente, las pymes se han ido incorporando en otras actividades a lo largo de los años, y en la figura de la derecha, aunque no se ve, se aprecia muy bien, es un tamaño un poco reducido, pero se expone toda la participación de las pymes de Euskadi en los diferentes elementos y componentes de un avión. En este momento hay 41 pymes en el clúster EGAN que aportan una valiosa contribución a 5 empresas Tier 1, y también algunas de ellas tienen importantes contratos con empresas del extranjero. Aquí se muestra la cadena de valor en la que se identifican las diferentes pymes con su logo y todo lo que aportan cada una de ellas en toda la cadena de valor de la actividad aeronáutica que se está realizando en Euskadi y dentro del clúster EGAN. Vamos a hablar de la situación de la industria aeronáutica en estos momentos. Como de todos es sabido, debido a la pandemia del COVID, las aerolíneas se han visto obligadas a tener paralizadas, para tener en tierra un porcentaje muy alto de su flota. Eso ha repercutido de forma directa en la industria aeronáutica, lo cual ha llevado como una de las primeras consecuencias la dolorosa necesidad de tener que reducir el personal en muchas de las empresas que están focalizadas en la aeronáutica. Las estimaciones que se están realizando en estos momentos, se prevé un crecimiento de la demanda muy lento, pero que a su vez, asociado a los retos que tiene en este momento la aeronáutica, como es la reducción de los gases contaminantes, y por otra parte, otro de los retos es en los trenes de alta velocidad, sobre todo para trayectos cortos, podríamos decir entre 400 y 600 kilómetros, eso hace que las previsiones de crecimiento de la industria se hayan reducido de un 3,4% anual, que estaba previsto antes del COVID, en la actualidad a un 2,5%. Por otra parte, las previsiones para llegar a un nivel pre-COVID, se estima que no se llegará a las actividades que teníamos antes del COVID hasta el año 2026, al que algunos optimistas o algunas estimaciones más optimistas apuntan que podría lograrse en el 2024. Esto sí, la industria que menos se ha habido afectada por el COVID, la industria aeronáutica que menos se ha habido afectada por el COVID, es la industria de defensa. Una de las recomendaciones que los expertos hacen es esta situación de crisis, es el llegar a acuerdos, el llegar a alianzas, el llegar a fusiones entre empresas. Pero lo que sin duda es necesario y es totalmente recomendable es la realización de actividades de I+D+I de las empresas, que van a permitir a las empresas, cuando se salga de la crisis, estar en una posición mucho más competitiva que lo que puedan estar aquellas empresas que no han invertido en I+D+I. En esta línea de inversión en el I+D+I, resaltaremos el Plan Tecnológico Aeronáutico PTA, que con fondos de recuperación de la Unión Europea ha aprobado para el periodo 2021-2023
unas ayudas de 160 millones, que a todos nos pueden parecer pocas, pero bueno, es lo que hay. Pero lo que sí es fundamental que esas ayudas no finalicen en el año 2023, sino que tengan continuación más allá del 2023. En esta situación es muy importante el programa que lleva ya desarrollándose años en la Unión Europea, el Clean Sky, que tiene como objetivo la reducción de gases contaminantes y la reducción de ruido. En este programa podemos decir que en este momento están participando 13 miembros de GAN y 9 de ellos, algunos de ellos centros tecnológicos, liderando proyectos dentro del programa completo del Clean Sky. El esfuerzo que están haciendo las compañías de motor para reducir los gases contaminantes es importante, entre ellos ITP. Se está barajando posibles alternativas, como es la utilización de hidrógeno, los biocombustibles, la energía eléctrica. En este momento no hay una solución clara. Rolls-Royce ha ensayado recientemente un motor 100% con combustibles sostenibles, lo ha ensayado con éxito. También recientemente Rolls-Royce ha rodado, de momento rodado solamente, todavía no ha empezado a volar, un avión pequeño denominado Espíritu de Innovación, con un motor eléctrico de una potencia de 100 kilovatios. Airbus tiene el programa Airbus 0i, con un objetivo que es desarrollar un avión comercial de emisión cero para el año 2035, cosa que verdaderamente es un reto muy competitivo. Propulsado el avión, por supuesto, con hidrógeno. Está barajando 3 alternativas, una en base al Blade Wing Body y otras con el cuerpo, digamos, más convencional, pero aportando muchas innovaciones a lo que es el fuselaje convencional, que tendría o bien un turbofan funcionando híbrido con hidrógeno o bien un turbohélice funcionando también híbrido con hidrógeno. El resultado de todo esto, pues tendremos que esperar. Es una complicada y una difícil tarea que realizar. Por último, vamos a comentar qué alternativas o qué posibilidades existen para los ingenieros en la industria aeronáutica, que esperamos que empiece a remontar lo antes posible. Pues en la industria aeronáutica la podríamos dividir por una parte en actividades de aeroestructuras, en actividades de motores y en actividades de aviónica. Las actividades de aviónica en Euskadi es prácticamente inexistente, lo hemos puesto de azul, pero las actividades tanto en aeroestructuras como motores en Euskadi sí es bastante relevante, por eso lo hemos puesto en amarillo, puesto que hay empresas de aeroestructuras y de motores que tienen su sede aquí en Euskadi. No quiere decir que todas las actividades se realicen aquí, pero tienen la sede aquí. Entonces, salidas para los ingenieros, pues tenemos en ingeniería, y dentro de la ingeniería pues mencionaría el diseño, mencionaría también todas las actividades de verificación e ensayos. La verificación y los ensayos es muy, muy importante en aeronáutica, tanto ensayos en tierra como ensayos en vuelo. Cuando estás diseñando algo, los resultados de los ensayos te van iluminando hacia dónde tienes que llevar el diseño. Un requisito más a añadir en el diseño, que es importante y que es reciente, este requisito, es lo que se denomina el ecodiseño. Es decir, diseñar para que lo que se va a fabricar, para el producto que se va a hacer, sea ecológico y sea respetuoso con el medio ambiente y cumpla con la economía circular. Este requisito, siendo honestos, no lo teníamos hace años cuando estábamos involucrados en los diseños, pero ahora es muy importante. Otras de las salidas, además de la ingeniería, de los ingenieros, está en la fabricación, todo lo relacionado con la fabricación y el ensamblaje, tanto del avión como del motor. Y el soporte al producto es otra de las actividades también con gran demanda de personal, sobre todo en el tema de mantenimiento. Pero todo esto, que es el presente y la realidad, hay que añadirle lo que hoy en día es el futuro, que es todas las actividades relacionadas con el Big Data, con la tecnología 4.0,
con el machine learning, con la inteligencia artificial, el blockchain, la realidad virtual, ciberseguridad. Aquí es un campo de actividades importantísimo que tiene un gran futuro y que tiene mucho que hacer todavía y queda mucho por hacer en aeronáutica. Llamo la atención a los clústeres, me permito llamar la atención a los clústeres EGAN y Gaia, que conjuntamente con las empresas, los centros tecnológicos, los colegios de ingenieros y, por supuesto, con la escuela, pues que aborden este tema desde un punto de vista global y se defina un plan de actuación, un plan que sea muy riguroso y que tenga un gran alcance para que pueda servir para el futuro tener una posición de liderazgo a nivel mundial en todas esas actividades de la industria de Euskadi, que con toda seguridad el gobierno vasco apoyará este plan. Por último, como conclusión, diríamos que la industria aeronáutica de Euskadi inició sus actividades en los años 80, que gracias a la participación de empresas tractoras como Sener, ITP y Aernnova, a la participación de las pymes, al apoyo del gobierno vasco y, cómo no, a la contribución de un grupo destacable de ingenieros formados en la escuela, han llevado a la industria aeronáutica a alcanzar una posición destacable en el mercado actual, en el mercado internacional. Felicitar al Colegio y Asociación por la creación, la organización de este ciclo de conferencias y agradecer sinceramente la invitación para realizar esta presentación. Pido disculpas por haber podido nominar a todas las personas que han participado, que han contribuido de forma muy valiosa con sus conocimientos, dedicación y esfuerzo al éxito de la industria aeronáutica de Euskadi. Siento que entre todas las personas que he nominado, solo haya nominado a una mujer, Ana Villante, la directora de GAN, pero estoy convencido que la incorporación de la mujer a la aeronáutica va a ser cada vez más relevante. Por último, animar e invitar a los jóvenes ingenieros a que se unan al colegio y asociación, que sin lugar a duda va a ser de gran ayuda para su desarrollo profesional y personal, así como para el progreso de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Juan Ignacio. Muy interesante la presentación. La verdad que ha sido muy instructiva. Aprovecho para recordar a los asistentes que, bueno, aquellas dudas, consultas que tengáis, pues por favor escribirlas por el chat y se las hacemos llegar a Juan Ignacio. Yo tengo un par de consultas para romper el hielo. A ver, ¿de qué lecciones aprendidas podemos sacar del desarrollo del Eurofighter y del EJ200 para el nuevo sistema de combate, el FCAS? Entiendo que no debemos descuidar la inversión en I+D, que es clave también que diseño y fabricación trabajen codo con codo. Y luego, ¿qué dificultades nos vamos a encontrar en la introducción del hidrógeno en la aeronáutica? Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Qué lecciones aprendidas? Pues yo lo primero que diría, que no tengamos miedo, porque lecciones aprendidas del desarrollo del J200, que no tengamos miedo. Cuando iniciamos aquellas actividades, que claro, teníamos a los socios, a Rolls-Royce, a BTU, a Fiat, pues íbamos con un cierto complejo. Pero luego con los años estuvimos viendo que no deberíamos tener ese complejo. La formación que tenemos aquí, la experiencia hoy día que tenemos aquí, es de tal nivel que podemos competir de tú a tú con cualquiera de las otras empresas o cualquiera de los otros socios del programa. Es decir, que tenemos que ir sin miedo. Hay un campo, como he mencionado, un campo muy importante, que ahí sí que creo que tenemos mucho que desarrollar. Es todo lo que es relacionado con el Big Data, con toda la parte de tratamientos de datos. Ese es importante. La otra pregunta, no sé si con eso te he respuesto a la pregunta que hacías o hay algo. Perfectamente, sí, Juan Ignacio, perfectamente. Diego. Y luego, en cuanto a la utilización del hidrógeno, bueno, la utilización del hidrógeno
eso es un largo camino, es una cosa que se ha puesto de moda, aquí andamos con las modas. Yo no estoy en contra, cuidado, de la utilización del hidrógeno, pero sí hay que reconocer que lo tenemos de moda, continuamente. Raro es el día que no te están hablando del hidrógeno verde. Pero bueno, la utilización del hidrógeno, yo señalaría dos elementos. Primero, el hidrógeno verde será utilizable siempre y cuando seamos capaces de conseguir hidrógeno verde a unos precios competitivos, porque si no conseguimos hidrógeno verde a unos precios competitivos, la verdad que la utilización del hidrógeno verde pues no va a ser tan fácil. Y para conseguir hidrógeno verde a precios competitivos, pues hay un largo proceso todavía, un largo camino que andar. Digo, conseguir hidrógeno verde a nivel industrial. Es un largo camino que andar. Hay mucho que recorrer, por una parte. Luego, en cuanto a la utilización de del hidrógeno en la propulsión de las aeronaves, la utilización del hidrógeno en los motores, también es un largo camino. Por una parte, está todo lo que es cualquier innovación que se meta en aeronáutica, como bien he sabido, no es de hoy para mañana. Hay que hacer muchos ensayos, hay que hacer muchas pruebas. En aeronáutica, uno de los principios fundamentales, fundamental, es la seguridad. Cualquier cosa tiene que estar demostradamente segura. No podemos mermar la seguridad. Por lo tanto, el meter hidrógeno en la propulsión de los motores, pues significa hay que adaptar los motores con cambios, pero hay otro punto también muy importante, que es el almacenamiento. El hidrógeno tenemos que llevarlo en el avión. Los aviones hoy día no están preparados para llevar el hidrógeno. Por lo tanto, y repito, yo no estoy en contra del hidrógeno, pero sí lo que quiero apuntar de que hay un largo camino que recorrer para el hidrógeno. En esa medida, tenemos los biocombustibles, que puede ser una alternativa al hidrógeno. Quizá a corto plazo es más probable la utilización de biocombustibles, pero a largo plazo el hidrógeno desde luego es una alternativa, pero es un recorrido, es un camino complejo de recorrer. Muy bien, Juan Ignacio. Tenemos un par de preguntas más de Chema Menéndez. ¿Tienen futuro los aviones de hélices en el siglo XXI? ¿Y cómo se vaticina el futuro para aviones sin piloto? Bueno, la primera, los turbohélices sí tienen futuro, sí tienen futuro. De hecho, hace unos días he estado en una teleconferencia en que se manejaba este tema y se apostaba, por ejemplo, en que Embraer, una de las cosas que se estaba barajando, que Embraer igual tendría que volver a reiniciarse el tema de los turbohélices. Es un tema que, desde luego, los turbohélices, aunque normalmente no nos gusta cuando entramos en un avión y vemos los motores turbohélices, normalmente al pasajero no le gusta ver el turbohélice, piensa que es un avión del siglo pasado, pero es un avión tan seguro, el turbohélice, el motor turbohélice y los aviones turbohélices tan seguros como los demás, y yo diría que sí tiene futuro, tiene su parte, tiene una parte de dicho de mercado, sigue habiendo un futuro para los turbohélices. Sí. La segunda pregunta, perdón, ¿cuál era? Sí, ¿qué futuro tenemos para aviones sin piloto? Bueno, el futuro para aviones sin pilotos, nos guste o no nos guste, está ahí y cada vez va a ir a más. Yo confieso que si me remonto hace 10 años, era bastante reacio a los drones, a los aviones sin pilotos. Pero hoy día el progreso que se ha hecho es brutal y los aviones de piloto tardarán. No es una cosa que no va a llegar de hoy para mañana, pero los aviones sin piloto es una realidad. Es una realidad, la tenemos ahí, para tanto para usos militares como para usos civiles. Cuando decimos sin piloto, igual resulta que sí tiene que haber una persona, por lo menos, que esté allí para casos de emergencia, un piloto para casos de emergencia, pero vamos, es una cosa que la veremos o que se verá en los próximos años con total seguridad. Lo mismo que la conducción de vehículos sin manejar el volante, es otra cosa que tenemos ahí. El progreso nos va a arrastrar a estas innovaciones, tanto de aviones sin piloto como de conducción sin necesidad de la actuación humana. De ahí lo que apuntaba, lo importante que
que es, hay un campo de actividad importantísima que la industria tiene que centrarse en ello. Con todos los respetos, la época del arranque de Viruta, como yo digo, ha pasado, ha pasado, es del siglo pasado. Creo que tenemos que apostar por tecnologías avanzadas, tecnologías que tienen mucha complejidad, pero que el futuro está en esas tecnologías. Y cuando digo que el arranque de Viruta ha pasado, pues porque empezamos a no ser competitivos frente a otras zonas geográficas que son capaces de realizar esas labores a un precio más competitivo. Y por otra parte, pues bueno, no hemos hablado nada, no hemos mencionado todo el tema de la fabricación aditiva, pero la fabricación aditiva ahí está. Y bueno, y la fabricación aditiva está entrando en la aeronáutica. ITP está haciendo unos grandes progresos en fabricación aditiva. Quizá tú, Diego, podrías contar algo más, si es que si está permitido. Sí. Pues muchas gracias, Juan Ignacio, tanto por la presentación como por las consultas. Bueno, por ir cerrando un poco la sesión y ya que son las 7 y vamos cerrando un poco la sesión, comentar que la próxima sesión será el lunes 12 de abril, tras la Semana Santa, a la misma hora, a las 6 de la tarde, y en este caso tratará sobre la gasificación del territorio, sobre cómo Euskadi fue pionero también en crear una red de gasoductos para el suministro de gas natural a industrias y viviendas. El ponente va a ser Jacinto Lobo, ingeniero industrial, y se va a hacer llegar a una... por otro lado, bueno, se va a hacer llegar la encuesta a todos los asistentes a esta sesión. Es muy importante para nosotros tener vuestro feedback, pues conocer vuestro grado de satisfacción y también, como he comentado antes, podréis proponer temas de interés, ¿no? Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión el 12 de abril.